Buenos días, hermanos. Mi nombre es Ruth y soy esposa del pastor Jesús Calderón y pertenecemos a la iglesia Benaía Verdad y Vida. En esta ocasión me tocó hablar acerca del tema de la fe. Sabemos que nosotros, los hijos de Dios, debemos de tener una fe genuina, que toda nuestra fe debe de estar depositada en Dios para que de esa manera su Espíritu pueda obrar dentro de nosotros. Quiero tocar un tema que viene en Mateo 17, a partir del versículo 14, en donde los discípulos tuvieron que hacer una tarea. Y dice la palabra de Dios que ellos tenían que expulsar a un demonio que estaba en un joven y no lo lograron. Si analizamos la palabra de Dios, si analizamos las escrituras, nos podemos dar cuenta que Jesús ya les había otorgado esa autoridad para que ellos pudieran expulsar ese demonio que habitaba en este joven. Ellos les hizo falta fe porque la palabra de Dios nos enseña que Él los exhortó y les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá. Es necesario que nosotros depositemos toda nuestra fe en Jesús, que depositemos toda nuestra fe en Dios y que creamos que Él es el que hace las cosas. También vemos algo parecido, pero esto es en Lucas 17, en donde también la palabra de Dios nos enseña que habla acerca del grano de mostaza, pero Él les dice exactamente, si tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, dice la palabra de Dios, ustedes le dirían a este árbol, desarráigate, es decir, quítate de aquí y pásate en medio del mar. La palabra de Dios nos enseña que si nosotros depositamos toda nuestra fe en Dios, nosotros podemos hacer grandes cosas. Es decir, el Espíritu de Dios va a actuar a través de nosotros. Aunque para la gente muchas veces esto sea sorprendente, pero algo que desde aquel entonces con sus discípulos Jesús ya había hecho era otorgarnos esa autoridad a cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña cómo es necesario que nosotros tengamos esa fe, creyendo que el que hace todas las cosas es Dios, creyendo que si nosotros oramos y le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Él va a hacer las cosas. Es importante que nuestra fe esté depositada total y absolutamente en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña en estos dos versículos o dos capítulos más bien que acabo de tocar, tanto de Mateo como de Lucas, que nuestra fe se empieza a activar cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros creemos que Dios empieza a hacer la obra en nuestras vidas, pero si nosotros reconocemos que es Dios quien hace las cosas, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque esa fe la tenemos que enseñar ahora a los que nosotros estamos discipulando. Debemos enseñarles a confiar y a clamar a Dios y enseñarles que Él es el que hace las cosas, que Él es el que hace grandes maravillas. Si nosotros nos damos cuenta en la palabra de Dios, nos dice en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante que nosotros tengamos esa fe que necesitamos depositar, esa fe que necesitamos tener en Dios y hacerle entender a la gente que no necesita muchas veces que nosotros como esposas de pastor o los mismos pastores tengamos que ir a orar por la gente. Debemos de enseñarles a que ellos deben depositar toda su fe en el Señor, toda su fe en Jesús que puede hacer grandes cosas. Dice aquí en este versículo que acabo de tocar al último, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Jesús es el galardonador de todo aquel que le busca. Dios es el que da todas las cosas a todo aquel que le busca,
pero por eso es muy importante que nosotros depositemos toda nuestra fe en Dios. Sabemos que el Espíritu de Dios es el que obra en nosotros. Sabemos que el Espíritu de Dios es el que hace las grandes cosas. En este mismo capítulo de Hebreos vemos tantos testimonios de todos nuestros antepasados que hicieron grandes cosas, pero todo esto lo hicieron creyendo en Dios. Todo esto lo hicieron obedeciendo en Dios. Es por eso que nosotros debemos aprender y a enseñar a los que estamos discipulando a depositar toda su fe en Dios. Doy gracias a Dios porque me ha utilizado para darles este mensaje y quiero hacer una oración con ustedes, pastores, para que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, les dé Dios esa sabiduría que necesitan tener para compartir esta palabra, para impartir esta fe que nosotros predicamos. Oremos. Dios, te damos muchas gracias porque te tenemos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de confiar en ti. Señor, te damos gracias porque cada uno de estos pastores han sido elegidos por ti para guiar a un rebaño. En el nombre de Jesús te pido que tú derrames sabiduría en cada uno de ellos y que permitas que puedan transmitir esa palabra, Señor. Que permitas, Dios, que ellos puedan transmitir esa fe que deben tener la gente en ti, Padre. Dios, te doy muchas gracias por cada uno de los pastores, por cada una de las hermanas. Te pido que nos ayudes a hacer esa ayuda idónea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y me dio mucho gusto haber podido compartir esta palabra con ustedes.